Bendito seas. Qué lindo que es, querida iglesia, poder disfrutar la presencia de Dios y probablemente vos me vas a decir siempre, decís lo mismo y sí, realmente siempre digo lo mismo. En un principio, en mis primeros pasos como cristiano, estaba tan enamorado de Cristo que todavía no sabía muy bien lo que era la alabanza, la adoración. Jamás en mi vida había tenido vida de iglesia, no sabía lo que era. Entonces lo que hacía, a los primeros tiempitos, no mucho tiempo más, llevaba libros a la iglesia. Entonces, mientras se cantaba, se adoraba, yo leía y después recibía la palabra. Hasta que me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, de la locura que estaba haciendo, entendiendo que la parte más importante de la reunión era ese tiempo en el que le dábamos a Dios lo que le pertenecía a Él. Eso lo aprendí a disfrutar, lo aprendí a vivir y hoy lo enseño cuando como pastor me toca poder hablar con cada uno de ustedes. No tenés que desperdiciar este tiempo, no tenés que desperdiciar el tiempo de adoración, de alabanza, porque es el tiempo que le estás dando a Él un sacrificio agradable, un sacrificio de labios que pronuncia su nombre. Aprovecha siempre el tiempo de adoración. No quieras que pase rápido para escuchar el sermón, a ver qué es lo que Dios me tiene que decir. Lo más importante del culto a Dios es lo que yo le puedo devolver a Él de tanto que Él me ha dado. Me gustaría en esta noche, siguiendo un poquito con la línea de lo que venimos hablando acerca del apóstol Pablo, hablar sobre la abundante gracia. Es tan importante que nosotros podamos ser conscientes de aquello que nos ha sido dado en Cristo Jesús, porque es desde allí donde nosotros podemos vivir una vida eficaz en todos los sentidos. Hemos sido llamados a ser como Cristo, hemos sido llamados a cumplir su plan en esta tierra, hemos sido llamados como miembros del cuerpo de Cristo a ocupar un lugar, una labor específica, pero la realidad es que sin su gracia, sin ese poder del Cristo resucitado, no lo podemos hacer. Es frecuente la frustración en nuestra vida cuando tratamos de pelear con nuestras propias fuerzas y por ahí por un tiempo nos sentimos capaces de, pero inmediatamente llegamos a nuestro límite. Esto, como vimos anteriormente, era una realidad en la vida de Pablo. Sus límites fueron aquellos que le permitieron a él experimentar la gracia de Dios, hacerse un buscador de Cristo y un buscador del poder del Cristo resucitado, porque sabía que ese era el camino. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros, para que nosotros también seamos buscadores de Dios y seamos buscadores de ese poder que está preparado para la vida de cada uno de nosotros. No es el plan de Dios que vos y yo vivamos en derrota. No es el plan de Dios que vos y yo peleemos con nuestras propias fuerzas, sino que conozcamos a Cristo y el poder de su resurrección, para poder de allí extraer los recursos que el Señor destinó para nuestras vidas. Pablo experimentó un tiempo de gracia, el tiempo de conocerlo a Él. Si realmente había alguien que necesitaba la gracia de Jesucristo, era un religioso asesino, homicida, perseguidor de la iglesia. Era aquel que aceptaba tranquilamente que las prendas de mujeres, niños que eran arrastrados a la muerte cayeran sobre sus pies. Era aquel que aceptó que Esteban, un santo hombre de Dios, en quien el Espíritu Santo brillaba sobre su rostro cuando él pedía misericordia para cada uno de quienes lo estaban matando, él asentía sobre ese homicidio. Si había alguien que necesitaba la gracia de Dios, era Pablo. Pero esa gracia no solamente se presentó en él en el momento en el que él recibe la visión, sino que ese fue el inicio. Esa gracia es similar a la gracia que cada uno de nosotros recibimos en el momento en el que nos encontramos, en el momento, mejor dicho, que Él nos encuentra a nosotros y que entendemos quién es Él y quién somos nosotros. Esa gracia posicional, esa gracia inicial, nos da un lugar en Cristo Jesús. Pero a partir de ahí
comienza un desarrollo de la gracia divina, en la cual el carácter de Cristo, la eficacia en el plan divino, se va formando en nosotros a partir de un trato de Dios. Habíamos hablado en la semana pasada acerca de guardar la salvación con temor y temblor. Justamente esa salvación es producto de esta gracia divina y guardarla no es ni más ni menos que profundizar en esa gracia divina cada día de nuestra vida. Lo más importante en la vida del cristiano no es cuánto hace desde sí mismo, sino cuánto recibe de Jesucristo. Esa es la parte más importante de todo. Y es tan importante que en la vida de cada uno de nosotros podamos tener el criterio correcto acerca de la gracia de Dios. Porque de lo contrario, nos podríamos ir para dos extremos. Nos podríamos ir para el extremo de considerar que nuestros méritos bastan. Qué locura vivir bajo nuestros propios méritos. Qué locura pretender alcanzar lo divino bajo nuestros propios méritos. Y qué locura también considerar que la gracia ha sido dada una vez para justificarnos y ya está, y no hace falta más nada, y yo puedo vivir de la misma manera que antes. Total, en algún momento acepté la gracia divina para mí y ya está todo. Qué locura tener cualquiera de estos dos criterios como norma de vida. Pero qué importante que es poder comprender lo que la gracia significa. Ya sabemos por definición que la gracia es un favor inmerecido, pero si tuviéramos que profundizar un poquito más, diríamos la gracia es misericordia divina. Y aún profundizando un poco más, diríamos que la gracia es necesaria por la justicia divina. Qué locura, como dije en un principio, vivir bajo nuestros propios méritos. ¿Pensaste en algún momento, si vos tuvieras que vivir bajo tus propios méritos, qué pasaría con el padre que se considera extremadamente exitoso en su mérito de ser un proveedor para su casa, pero su afecto para con sus hijos no está presente? ¿Qué pasaría cuando yo soy perfeccionista y cometo errores garrafales, si mi vida tendría que estar basada en mi mérito? Si la categoría mía tuviera que estar basada en mi mérito y hago todas las cosas bien hasta el momento en el que me equivoco en una situación importante. Pensar en vivir solamente bajo los méritos personales es realmente una locura. Ni que hablar si esto lo llevo al plano divino. El camino de la justicia y el camino de la misericordia es paralelo, no se pueden juntar, salvo en la cruz del Calvario. Salvo Jesucristo es el único que puede unir justicia y misericordia, porque Él mismo se hace hombre, se entrega, Él mismo paga el precio de la justicia, entregándose a sí mismo, y de esa manera derrama la misericordia sobre cada uno de nosotros. En el único lugar que la justicia y la misericordia tienen un punto de unión es en la cruz del Calvario. Y es allí donde nosotros entendemos todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Es allí donde entendemos que Dios no es nuestro deudor. Por favor, es importante, querido amigo, que lo entiendas. Dios no es alguien que va atrás tuyo, que es un decorado, que está determinado solamente para cuando las cosas a vos no te funcionan. Eso no es Dios. Dios es tu necesidad más importante. Dios es tu necesidad primaria. Cristo es tu todo. Y este todo se derramó en gracia por cada uno de nosotros. Cuando yo comprendo este punto, dejo de hacer a Dios deudor de mis méritos, que son falentes. Y yo me hago deudor por amor a Él, por gratitud a Él. Porque ¿sabés lo que es misericordia? Misericordia es dar algo de manera inmerecida. Y la misericordia no enaltece al que la recibe, sino al que la da. La misericordia no hace ni más ni menos que enaltecer al dador de ella, que es nuestro Señor. La misericordia es la que permite que el motivo tuyo para servir a Jesucristo sea puro. Mientras creas en tus propios méritos, querrás que Dios y los demás te deban. Pero cuando vos entiendas que sos deudor a Él, todo lo que hagas por Cristo Jesús va a ser en pureza de motivo. Y esas van a ser las obras aceptables delante de Dios.
nuestra vida es una vida de gratitud a Él. Entendiendo esto y entendiendo ya lo que venimos hablando acerca de Pablo, hoy lo vamos a dejar descansar un poquito a Pablo. Y hoy vamos a tratar de tocar este tema desde un hecho histórico, el cual lo vamos a poder ver en Isaías capítulo 30. Vamos a poder ver cómo actúa la gracia de Dios liberando a su pueblo, pero también vamos a ver cómo continúa actuando la gracia de Dios restaurando a su pueblo. A veces nosotros limitamos el aspecto de la gracia divina solamente a la liberación, y la gracia divina tiene una continuidad en cada uno de nosotros. De la misma manera que Pablo tuvo la continuidad de formarlo como un apóstol, esa continuidad que permitió que él dijera, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, de la misma manera la gracia opera en cada uno de nosotros, llevándonos a su imagen. Vamos a ver cómo en el pueblo de Dios, Dios se compromete, no solamente a salvarlo de una situación límite, sino también a restaurarlo completamente. Antes de ir al párrafo que vamos a leer, en el capítulo 30 hay un contexto que nos habla un poco de la situación y es bueno que la podamos refrescar. Si bien esto es historia, es importante entender también que la historia no hace ni más ni menos que repetir lo que Dios es y lo que nosotros somos. Entonces es importante que a partir de este relato histórico, de esta verdad en la palabra de Dios, vos y yo podamos estar extrayendo estos principios de la gracia divina para nosotros. Este capítulo hace mención cuando el rey de Asiria intenta tomar posesión de Judá. Todo esto se da bajo el reinado de Ezequías. El rey de Asiria había tomado el reino del norte y 42 ciudades de Judá. La última ciudad que quedaba era la ciudad de Judá, Esta situación, lógicamente, fue una situación límite. Cuando la palabra de Dios habla de Ezequías, habla de un hombre que apoyó su confianza en Dios. Algo controvertido, porque el padre de Ezequías era Acaz, un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que alguien hizo lo malo delante de Dios, ¿sabés lo que quiere decir? ¿Qué hizo lo malo delante de Dios? Lo malo. Probablemente Ezequías podría haber tenido algunos rasgos del padre, pero qué importante fue que el profeta Isaías era tutor de alguna manera espiritual de este hombre. Y este hombre tomó la vida del profeta Isaías como la alternativa que convenía porque veía los desastres que en la gestión de su padre traía sobre el pueblo de Dios. Veía qué duro y qué malo era apartarse de Dios. Pero como todo hombre de Dios, hay momentos buenos y momentos malos. Y esta presión, el ver Ezequías cómo Asiria había tomado todo el reino del norte, lo había llevado cautivo, y ver que ahora venía sobre él, llevó a este hombre a la desesperación. Y este hombre cometió dos errores garrafales. El primero de ellos fue pretender hacer una alianza con Egipto, que es de lo que habla el contexto, y el segundo de ellos fue el tratar de sobornar al rey de Asiria. Dos acciones que no son ni más ni menos que rebeldía, dos locuras realmente delante de Dios. ¿A quién se le ocurre pedir el socorro del enemigo contra el enemigo? ¿A quién se le ocurre pedir ayuda cuando en la antigüedad prácticamente Dios aniquiló a ese pueblo para salvar al suyo? Ahora vuelve a pedir ayuda. ¿Puede acaso Egipto darle ayuda al pueblo de Dios? Él se quiso sacar el yugo de Asiria. Eran tributarios de Asiria. O sea, tenían que pagarles continuamente impuestos que los empobrecían. Ezequías experimentó lo que era
vivir bajo la unción de Dios, bajo la protección de Dios. Entonces quiso sacarse ese yugo. Vos y yo hemos experimentado lo que es vivir bajo la libertad del Espíritu Santo. Y cuando entendimos eso, entendimos también las áreas que el enemigo a menudo tenía atadas en nuestras vidas. Y en algún momento te levantaste y dijiste, no voy a ser más tributario tuyo. Aquellas cosas que tenés bajo tu control, no te las voy a dar. Y eso está muy bien. Pero el enemigo nunca va a quedarse quieto frente a eso. Frente a eso, el rey de Asiria llevó todas las tropas con el fin de tomar posesión. Y Ezequías, cuando vio que la situación lo superaba, no hizo ni más ni menos que pedir condiciones de paz al rey de Asiria. Y el rey de Asiria exigió como condiciones de paz tributos tan altos que el rey Ezequías tuvo que quitar los adornos del templo, el oro del templo, para poder dar el tributo, pidiendo paz y que el rey Sennacherib no atacara. Por supuesto, ¿qué rey que sus vasallos se levantan, que ofrece riqueza para que haya paz, se va a conformar solamente con eso? Está muy bien, dame todas tus riquezas, dame todo, bárbaro, pero ahora yo te voy a invadir. Y esto llevó a que Ezequías entrara realmente en un estado de desesperación. Desesperación que la condujo el haberse rebelado contra Dios. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida hacemos alianzas sustituyendo el favor de Dios y el poder de Dios por el favor del hombre? ¿Cuántas veces porque el enemigo viene como río, nos supera todo de una forma tan grande que pedimos condiciones de paz? ¿A vos te parece que alguna de estas dos cosas va a poderte liberar definitivamente? Solamente Él es el que te puede liberar. Solamente cuando vamos delante de Dios y llevamos nuestras cosas a sus pies, es cuando vamos a obtener la liberación genuina. Ningún esfuerzo natural, ninguna suspicacia humana te va a dar a vos la libertad de la situación presente en la que estás. Es importante que lleves esa situación presente delante de sus pies, porque es Él el único que lo puede hacer. Entonces, Ezequías hizo lo que tendría que haber hecho al principio. Fue a los pies de Dios. Y por palabra de Dios, el Señor le dijo, Ezequías, el rey va a escuchar un rumor y no va a tirar ninguna flecha, ninguna lanza en esta ciudad. Va a volver nuevamente. Pero también, Ezequías, yo te voy a dar una señal. El primer año vas a comer lo que nace de lo suyo, el segundo también, y el tercer año vas a labrar, vas a trabajar y vas a cosechar el fruto de tu trabajo. Entonces aquí es donde yo quiero llegar y ver esta gracia divina. ¿Necesitaba el pueblo de Dios, necesitaba Ezequías gracia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque habían fallado a Dios. Y la gracia es misericordia. Dios no le dijo, bueno, mira, ahora como me fallaste, ahora va por tu propia cuenta. El Señor está esperando que vos vuelvas a Él, y si fallaste y si te equivocaste, te está esperando. Cuando Ezequías volvió al Señor, el Señor le dijo, quédate tranquilo, ni vos, ni Egipto, ni nadie puede frenar esto, pero yo sí. Yo voy a sembrar un rumor y voy a hacer que ellos no entren en la ciudad, sino vuelvan nuevamente. Pero también voy a hacer algo con vos. Te voy a sostener el primer año, te voy a sostener el segundo año, y el tercer año vas a trabajar, vas a cosechar. Mi gracia te va a liberar de este ataque repentino, pero también mi gracia va a sanar tu corazón. Esto es importante, porque cuando llegamos a este punto, nosotros, no es simplemente que nos corrimos. Vos vas a ver en el capítulo 30, dice, depender de Él, no apoyarse en mí como Señor, ir detrás de ellos en vez de escuchar mi espíritu, añadir pecado tras pecado. Cuando me aparto del Señor, no es que todo queda ahí. Las decisiones que voy tomando a partir de ahí van afectando directamente mi corazón. Mientras yo me mantengo siguiéndolo en dependencia,
Su espíritu me renueva, me sana, me arrepiento, me perdona. Pero cuando me comienzo a obstinar, cuando comienzo a trabar mi dirección desde un lugar distinto al que Dios me está marcando, me voy a alejar y mi interior se va a endurecer. Pero su gracia va a estar presente hasta ese último momento en el que me dé cuenta. Mi corazón está endurecido, pero me di cuenta. Dios opera, me libera, pero también va a ser una obra de gracia mucho más grande. Va a liberar todas las heridas que mi espíritu sufrió. Y nuevamente me va a volver a traer esa paz, esa plenitud que perdí en el momento que me aparté de Él. Ahora sí vamos a ir dentro del capítulo 30. Vamos a ir primeramente al versículo 18 y con ello vamos a ver cómo el Señor opera anunciándole la gracia divina y cómo Él va a ser y qué va a hacer en su pueblo. Entonces, lo primero que le va a decir a su pueblo es que su pueblo debe de aprender a confiar en sus tiempos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confíen en Él. Déjalo ahí, Andy, déjalo ahí. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto? Hubo un tiempo de liberación inmediato, pero ahora viene un tiempo en el que el Señor va a tratar y va a volver el interior del pueblo nuevamente a Él. Pero Él tiene sus tiempos. De la misma manera que Ezequías y el resto del pueblo no estuvo dispuesto a esperar, a ser salvos en descanso, a esperar en la presencia de Dios. Ahora ellos tienen que aprender los tiempos de Dios. Ahora ellos tienen que aprender a ir delante de la presencia de Dios y esperar. Es lindo escuchar a la gente que hace grandes desafíos de fe, pero el mayor grado de fe es aquel que está dispuesto a esperar en la presencia de Dios. Aquel que no se mueve hasta que Dios no habla. Aquel que no especula hasta que Dios no da una dirección definida y ahí sí hace locuras en el Señor. Ese es el grado de fe más elevado, fe que el Señor quiere restaurar, fe que el Señor quiere que su pueblo comience a vivir, comience a entender lo que es esperar en Él. ¿Cuántas veces por apresuramiento afectamos lo que Dios tiene para nuestras vidas? Aún los grandes hombres de Dios por apresurarse fueron a parar a los ejércitos enemigos. Tuvieron un hijo que no era el hijo que correspondía. ¿Cuántas cosas por apresuramiento hacemos a veces? Y luego tenemos que convivir con esa consecuencia. Pero qué distinto que es aquel que aprende a esperar y descansar en el Señor. Él esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. A veces nuestra relación con Dios, ¿por qué es un tanto ríspida? Porque no entendemos su misericordia. Pero cuando vos llegás al límite de tus méritos, cuando vos te enfrentás a tu propia justicia y te das cuenta que tu propia justicia es falente, que tal vez sos bueno en esto, pero haces agua en otra cosa. Y el Señor, sin embargo, te perdona. Sin embargo, te espera en su presencia para resolver el asunto. Y echa detrás de sí tu pecado como si nunca lo hubieras cometido cuando te arrepentís de verdad. ¿Por qué a veces no adoramos? ¿Por qué no lo exaltamos? Porque todavía no comprendemos hasta dónde se extiende su gracia, su misericordia. Pero cuando entendemos que somos deudores a Él, de lo más profundo de nuestro corazón, nace una exaltación, una adoración genuina y verdadera hacia Él. Porque Jehová es justo. Solamente aquel que es justo puede tener misericordia. Él no se contradice, pero es su justicia la que nos conduce a nosotros a su misericordia, que es la que nos está esperando. Él juzgó a Adán en el momento de la caída, pero también consigo colocó sobre él la piel de un animal inocente. Él va a juzgar
nuestro pecado, marcando ese principio de muerte, pero inmediatamente, por medio de su misericordia y su gracia, lo lavará con su sangre. Y será como si nunca lo hubiéramos cometido. ¿Cómo no vamos a exaltarlo de esta manera? Entonces, bienaventurados todos los que en Él confían, y ese es el secreto. Cuando nosotros entendemos su justicia, comprendemos su misericordia, sabemos que ese tiempo determinado por Dios de espera es un tiempo para que su gracia sane nuestro corazón, para que la gracia sane el corazón de un pueblo que decidió hacer una alianza con Egipto, que decidió hacer una tregua con el enemigo, pero ahora se da cuenta que todo eso fue una real locura. Ahora se dan cuenta que tienen que aprender a esperar en los tiempos de Dios. No hagas alianzas para salir de la situación. No hagas treguas pragmáticas para salir de la situación. Aprende a esperar en Él. Él es justo y Él es misericordioso. Esperarás en Él, confiarás en Él y lo vas a exaltar por su misericordia. En el versículo 19, el Señor le da una respuesta para el llanto. Quitemos aquí un poquito el aspecto de sufrimiento fortuito y entendamos lo que son lágrimas verdaderas. El justo tiene heridas fieles porque ama. El Hijo de Dios llora su corazón cuando se equivoca delante de Él porque ofende a quien ama. Las heridas del justo son verdaderas. Y aún las heridas de los errores, las consecuencias de lo que cometemos, el Señor está dispuesto a enjugar toda lágrima. Dice la palabra, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Volvemos de nuevo, justicia y misericordia. Haber errado a la justicia arranca lágrimas de lo más profundo de tu ser, pero esas lágrimas van a ser enjugadas por la misericordia divina luego del arrepentimiento. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿Cuáles son las lágrimas que hoy están en nuestro corazón? Cuidado con que el enemigo te diga, bueno, pero esas lágrimas no son de lágrimas de buen corazón. Esas lágrimas son por los errores que cometiste en el pasado. Esas lágrimas son por la consecuencia. Y probablemente, como muchas de las cosas, el enemigo tenga hasta cierto punto razón. Pero acá hay una razón mucho más elevada, que es la misericordia y la gracia divina, que dice, yo voy a enjugar tus lágrimas. Tráeme eso a mi presencia. Trae eso al altar porque yo voy a enjugar tus lágrimas. Yo voy a ser pañuelo tuyo. Yo voy a restaurarte. Es tiempo de poder traer esa necesidad que solamente vos y el Señor conocen. Que tal vez estás contento, tal vez estás en un momento de gozo, pero viene el enemigo, trae eso y te baja toda la estantería. El Señor dice, yo soy el que va a enjugar esas lágrimas y nunca más vas a llorar. Y cuando te acuerdes de eso, te vas a acordar de algo sanado. ¿Por qué? Porque mi gracia se va a derramar sobre tu llanto. Vamos al versículo ahora 20 y 21. Un tercer aspecto. Él va a bendecir al pueblo con su dirección. Dijimos en un principio, la gracia de llevarnos a confiar en sus tiempos, la gracia de secar nuestras lágrimas, la gracia de guiarnos. No hay nada mejor para un hijo de Dios que ser guiados por Dios. Ahora fíjate cómo Él habla acerca de su guía. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No eches mano a la derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Probablemente
nos asusta este pan y agua de congoja, de angustia. Sin embargo, lo que el Señor está queriendo decir aquí al pueblo es: voy a afinar tu camino. Antes, cuando estabas en las comodidades y en la abundancia, te olvidaste de depender de mí y preferiste la dependencia de un pueblo enemigo, la tregua de otro enemigo, que finalmente uno no te ayudó y el otro estuvo a punto de invadirte. Porque tu camino era demasiado amplio, tu prudencia era demasiado amplia para tomar tus propias decisiones. Pero ahora este pan y ese agua de angustia implica un límite de amor. De la misma manera que en el desierto fueron limitados para no volver atrás. Dios limita en su amor muchas veces nuestras vidas. ¿Para qué? Para finalmente podernos dirigir, para finalmente poner nuestros ojos en esos maestros que no serán quitados. Es necesaria una visión espiritual. No hablamos de maestros necesariamente físicos, sino hablamos del Espíritu Santo de Dios como maestro, de aquel que tomará de Cristo, guiará a toda verdad, te hará saber. Es necesario, para no equivocarte en tu vida, aprender a depender de la dirección del Espíritu Santo. A veces esto lo hacemos tras el pan de angustia, tras la limitación de nuestra agua, porque cuando tenemos todo lo que necesitamos, no dependemos. Pero cuando en su gracia divina Dios comienza a estrechar nuestro camino, solamente nos limita a que podamos en su presencia esperar su consejo. Decime si eso no es gracia. Decime si eso no es amor. Si yo hoy preguntara a cada uno de ustedes cuántos quieren caminar los caminos que el Señor trazó, todos levantaríamos las manos. Pero probablemente si ese pan de estrechez viniera sobre nuestras vidas, muchos no lo quisiéramos. Pero divinamente es el medio por el cual el Señor ha de guiar nuestras vidas a todo bien. No solamente va a dar una visión espiritual, va a dar un oído espiritual. No solamente mis maestros van a ser vistos, sino que voy a escuchar lo que ellos dicen. Voy a ver la provisión divina, voy a ver lo que el Espíritu Santo está diciendo y voy a oír la voz del Espíritu Santo para nunca más volverme a desviar, nunca más bajar a Egipto en busca de ayuda, nunca más hacer una tregua con el enemigo. Vamos al número 22. Aquí nos habla de otro aspecto de la gracia, que es pensamientos o deseos de pureza. ¿Cuántas veces luchamos contra nuestros propios pensamientos? ¿Cuántas veces luchamos contra nuestros propios deseos? De la misma manera que Pablo tenía ese conflicto interno, que queriendo hacer el bien no lo podía hacer, queriendo hacer, se le mezclaban todos los tantos adentro. ¿Cuánto anhelo en nuestra vida de poder ser puros de corazón? Ahora, la gracia divina se derrama sobre el pueblo, prometiéndole al pueblo pureza. Pero mira cómo es el proceso de esta gracia divina, proceso, de esta gracia divina. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso y le dirás: sal fuera. ¿Qué quiere decir? Durante mucho tiempo el pueblo de Dios convivió con ídolos. Y aunque a vos te parezca mentira, cuando lees en la palabra de Dios te cuesta entender que adoraban a Dios y tenían ídolos consigo. Déjame decirte que hoy no es muy diferente. ¿Cuántas cosas que están alrededor nuestro roban el afecto absoluto al Señor? Roban la dependencia al Señor. Comparten esto en el lugar de mi corazón, en el trono de mi corazón. Pero ¿qué dice el Señor en este proceso de gracia? Te vas a enamorar de mí. Te voy a enseñar a permanecer en mi guía, en mi dirección. Voy a secar tus lágrimas, te voy a enseñar mis tiempos. Entonces, cuando en este proceso vos comiences a experimentar todo esto, aquellos ídolos que hoy tenés y que hoy muchas veces los tenés agarrados con tanta fuerza, vas a decir: ¿qué pavada estoy haciendo? Como Ezequías, digo, ¿cómo voy a ir a pedirle ayuda a Faraón? ¿Cómo le voy a ir a pedir ayuda al enemigo que me quiere invadir?
¿Cómo voy a sacar los tesoros de la casa de Dios para dárselos al enemigo para que no me invada? ¿Acaso todo esto no es una locura? Qué locura es sostenernos de un ídolo pensando que Él es el que nos va a dar la salida. El Señor dice, yo te voy a limpiar de todo esto. Yo voy a obrar en tu vida de manera que te des cuenta que esos ídolos que hoy en el presente tenés afirmado con tu mano no te pueden dar ayuda, no te van a servir para nada. Entonces, como un trapo de inmundicia, vos los vas a arrojar. Y de la misma manera que profanaste en algún momento la santidad de Dios con tu rebeldía, ahora vas a profanar la cubierta de esos ídolos con una decisión definitiva de arrancarlos de vos para no tener nunca más parte con ellos. Fíjate, todo el proceso de gracia no es solamente que el Señor libere de los asirios a Judá, es que comience a tratar en su corazón, es que su gracia sane su interioridad definitivamente, para que nunca más se vuelvan a extraviar de la misma manera. 23 al 26. Y acá ya viene algo que nos gusta a todos, ¿no? Porque esta gracia nos está hablando de una restauración. No solo de la restauración que venimos hablando que tiene que ver adentro nuestro, sino también afuera. Hoy por hoy suele enfatizarse continuamente esa bendición, esa dádiva externa de las cosas. Y no se habla de esto que es lo más importante, que es la restauración interior. Por supuesto, ambas van acompañadas. Pero ¿de qué me vale a mí que afuera las cosas se me den como yo espero, si adentro aún no he sido sanado por la gracia divina? Voy a seguir repitiendo el mismo error. Pero Dios hace las cosas de manera perfecta. No solamente Él te libera de la dificultad, sino te libera también de todos los aspectos interiores que te llevaron a esa dificultad. Pero ahora mira cómo restaura. Dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra, dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas endechas. Presta atención, en aquel tiempo. Volvemos al primer punto de gracia, en el tiempo del Señor. Va a pasar un tiempo en el que la tierra daría para Judá esporádicamente un año, otro año también. Al tercer año trabajarían, sembrarían, cosecharían. Pero habría un tiempo en el que ellos tendrían que volver a experimentar nuevamente la dependencia del Señor. Cuando fuiste autosuficiente por mucho tiempo y la cosa no funcionó, y el Señor vuelve a restaurar, no es extraño que Él permita tiempos de dependencia, para que tu interior se refresque y entiendas lo que es depender de Él. Entiendas que no es por tu fuerza. Por supuesto que lo que Él te da lo tenés que administrar, lo tenés que multiplicar, pero es lo que Él te da. Y siempre será lo que Él te da. Y siempre vendrá de Él tu salida. No será producto de tu fuerza independiente. Y eso es algo que el Señor a menudo debe de sanar en muchos de nosotros. 24. Tus bueyes, tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con playa y criba. 25. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres, ahí ya entra en una parte profética. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que Él causó. Toda esta bendición tiene que ver de afuera y de adentro. El Hijo de Dios necesita ser bendecido de afuera y de adentro. Vos te acordás que en el tiempo de pandemia estuvimos viendo la historia de Jeremías. Y prácticamente la mayor cantidad de su ministerio, la mayor parte, mejor dicho, de su ministerio, él no vio el fruto. Pero finalmente, él vio el fruto del cumplimiento de la palabra de Dios y con ello su liberación y con ello todo lo que Dios prometió. Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos
ver lo que Él promete con su boca, necesitamos ver su mano de poder obrar, necesitamos que adentro Él sane la herida, necesitamos que adentro Él nos renueve, nos restaure, pero también necesitamos ver afuera el cumplimiento de la promesa. Y Dios en su gracia nos dice que esto así será. Esto Él lo hizo con su pueblo, por su pueblo lo hará también por cada uno de nosotros. Y finalmente, del 27 al 29, aquí entra algo que es muy importante y algo que es también representativo para nuestra vida. Y es nuestra posición, nuestro gozo en el día del juicio. Venimos hablando del libro Apocalipsis para aquellos que nos están siguiendo los días jueves. Y vimos ya en los últimos capítulos, ya este jueves vimos el final, ¿no es cierto? Ya vimos el estado eterno de las cosas, la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? En todo su estado eterno. Pero hemos visto el juicio del gran trono blanco y hemos visto cómo finalmente el juicio de Dios viene sobre el hombre. Entonces, la gracia divina, ¿con qué tiene que ver? El juicio, aunque te parezca mentira, para el Hijo de Dios, es una expresión de la gracia divina. El juicio de Dios sí o sí es inminente. Dios no sería justo si permitiría que a lo largo de toda la historia, crueles asesinos e impíos, matando al justo, y que cualquiera de esas cosas quedaran impunes. Tarde o temprano tiene que haber un juicio, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Pero el Hijo de Dios, aquel que entendió que era culpable delante de Dios, que sus propios méritos no alcanzaban y que abrazó la gracia divina, el día del juicio va a estar firme delante de Dios, porque no va a ser su justicia la que va a testificar delante de Él, sino que va a ser la obra de Jesucristo la que va a testificar. Entonces esa gracia divina lo va a cubrir a Él en el día del juicio. Y cuando definitivamente el juicio pase por las naciones, pasen por todo el hombre, cuando venga ese juicio sobre Él, Él va a ser absuelto por medio de la fe, por haber aceptado la obra de Jesucristo, por haber lavado sus vestiduras, por haber hecho de esta salvación y de esta gracia no algo estático, sino algo dinámico en su vida. Haber permitido que esto diera su fruto completo. Entonces dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorará sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume. 28, su aliento cual torre que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Quién se gozará en el día del juicio? Aquel cuyo corazón estuvo para con Dios, con sus debilidades, con sus caídas, pero su corazón fue para con el Señor. ¿Sobre quién vendrá el juicio? Sobre todos aquellos que hicieron injusticia, permanecieron en ella y pasaron su tiempo sin arrepentimiento y sin tomar conciencia de Dios. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta gracia nos renueva conforme al carácter de Él, y cuando venga ese momento, vamos a ser conocidos por Él de esta manera, porque su misericordia es la que ha ido trabajando a través de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Santiago 2:3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué el pueblo de Dios va a cantar de gozo en el momento del juicio? Porque su misericordia, la gracia divina, triunfa frente al juicio. Juicio sin misericordia para aquel que no la aceptó
para sí, para aquel que no aceptó la gracia, el salvavidas divinamente tirado para la vida, pero misericordia para aquel que entendió su estado y comprendió la necesidad de Cristo sobre él. Aquel que aceptó esa gracia divina en ese momento en el que todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, el gozo va a dibujar una sonrisa sobre su vida porque va a entender que Dios es fiel y que cada una de sus palabras se han cumplido. Entonces vemos que gracia no es simplemente ser liberados del problema presente, sino que la gracia divina es esa liberación posicional que el Señor nos dio el día que creímos, pero también es esa renovación espiritual en la que el Espíritu Santo día tras día trabaja en nosotros. Y aun cuando a veces tropezamos, caemos, nos equivocamos, esos tiempos en donde el Espíritu Santo sana nuestra vida de adentro, enseñándonos a esperar sus tiempos, secando nuestras lágrimas, dibujando un gozo preparado para ese momento final, para el día del juicio, tratando con esa gracia divina en cada momento de nuestra vida, perfeccionándonos. Es desde allí donde estos recursos de los que Pablo hablaba lo permiten o le permiten a él estar firme en cada situación. Es tiempo que entiendas que somos deudores de amor a Cristo. Nuestros méritos nos llevan al orgullo, tenemos que responder por ellos. No hay nada más triste que cuando la realidad nos muestra que estamos incompletos. Pero qué distinto que es cuando vivimos agradecidos, cuando respondemos continuamente al favor divino y cuando aún Dios use nuestras vidas para hacer grandes cosas, vamos a descansar sabiendo que todo ha sido hecho por medio de su gracia, por medio de su poder. Querida iglesia, aprendamos no solamente a disfrutar esta gracia divina, sino a permitir que esta gracia haga su labor completa. Tal vez hoy tenés que esperar tiempos, tal vez hoy estás necesitando que tus lágrimas sean limpias, tal vez hoy estás necesitando esa guía de parte de Dios. Y ese límite en el que Él te tiene está siendo la dirección que Él te está dando. Tal vez hoy estás peleando con tus pensamientos, con tus intenciones, pero Él está tratando para que definitivamente haya sanidad y haya pureza adentro tuyo. El Dios de amor trata la vida de cada uno de sus hijos para llevarlo a la madurez y con ello a toda efectividad. Vale la pena adorar a nuestro Señor por su gracia derramada en la cruz para cada uno de nosotros. Vale la pena tener en cuenta que su gracia hoy está trabajando en tu vida, que no lo puedas entender. Y si tal vez te alejaste, si tal vez bajaste a Egipto en busca de ayuda, porque pensaste que Dios no te la podía dar, o tal vez hiciste una tregua con el enemigo, pensando que eso traería momentos de paz, es momento de venir delante de Él y decir, Señor, ya no. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia sobre mi vida. Adoramos a nuestro Señor.